Hola, muy buenas noches, módulo 2. Bienvenidos nuevamente a todos los que nos acompañan. Hoy vamos a tener nuestra clase número 3 y estoy completamente segura que va a ayudar a afianzar algunos conceptos que tal vez tenemos en nuestra mente, tal vez no los tenemos muy claros. Así que hoy vamos a estar viendo dos temas que son fundamentales. Son clases muy sencillas, clases teológicas, y hoy vamos a arrancar con el pecado y salvación. ¿Ustedes sabían que Dios, cuando hizo la creación, cuando creó al hombre y a la mujer, el Señor ya tenía un plan pensado, un plan destinado para la humanidad? Y el plan que el Señor tenía para el hombre era que el hombre sea feliz, que viva en paz y en comunión con Él, junto a Él, con una relación estrecha, directa. Ahora, en el momento en el que el Señor nos da la capacidad de poder elegir, podemos escoger entre el bien y el mal, entre obedecer y desobedecer. La decisión es nuestra y ese poder de decisión es lo que llamamos habitualmente y lo que en la palabra también lo llaman como el libre albedrío. El Señor nos da la oportunidad a los seres humanos porque nos ama más que a toda su creación. Nos quiere como una creación especial. Fíjense que Dios en Génesis, en el primer capítulo, el Señor cada día, mientras iba haciendo algo más de su creación, reflexionaba sobre cada día, analizaba cada día y decía, esto fue bueno, y continuaba al día siguiente con su creación. En el día sexto, cuando el Señor termina de crear al hombre y a la mujer, el Señor dice, y consideró Dios que esta creación, que esto era muy bueno. Así que fíjense cómo Dios nos ve de forma especial, a ti y a mí. El Señor ya a toda nuestra humanidad nos veía como una creación especial que tiene su corazón. Así que el Señor lo que menos quería era generar una relación en base al temor. El Señor nos ama demasiado y Él quería hacernos personas libres, seres libres para poder elegir estar con Él, obedecerlo por amor. En el momento en el que el hombre decide no obedecerlo, se genera una brecha, se genera un distanciamiento y se genera una barrera entre Dios y el hombre. Y a esa brecha y a ese distanciamiento que es el desobedecer a Dios y elegir estar lejos de Él es lo que llamamos hoy pecado. El pecado podemos entenderlo más fácilmente como darle la espalda a Dios. Mi Padre me está hablando, me está dando sus consejos, me está diciendo que me ama y que tiene propósitos para mi vida, pero yo elijo darle la espalda y no escucharlo más. Yo elijo vivir de acuerdo a mi voluntad, de acuerdo a lo que yo creo, de acuerdo a lo que yo quiero, de acuerdo a lo que yo pienso. Esas decisiones que a veces tomamos en nuestras vidas, que a veces pensamos que son pequeñas desviaciones, pequeños movimientos que nos han alejado, así sea un poquito del Señor. Si digo una mentira, esta mentira la puedo calificar como blanca o mínima o menor, no va a tener mayor consecuencia. Bueno, esa pequeña mentira te va desviando y te va desviando cada vez más. El pecado es una actitud constante, no es algo en el que de repente caímos en el pecado. En realidad, nosotros tomamos pequeñas decisiones que nos van alejando del Señor. Podemos entender también el pecado como no reconocer su autoridad, no reconocer que Dios está por encima de nosotros y que es más sabio que nosotros. En la palabra de Dios podemos encontrar un libro que es el libro de Proverbios, en donde ejemplifica muy fácilmente el hombre sabio del hombre necio. Y del hombre necio lo que puede decir es que es la persona que no quiere recibir corrección. ¿Cuántas veces nosotros no queremos recibir corrección? El pecado lo vamos a poder entender muy fácilmente y de forma muy práctica por medio también de este video. Pecado traduce la palabra hebrea katá y la palabra griega hamartía. El significado más básico de pecado no tiene nada de religioso. Hatá simplemente significa errar o fallar al blanco, como cuando la tribu israelita de Benjamín entrenó a un pequeño ejército de expertos en la onda. Ellos podían lanzar una piedra a un cabello y no hatar, esto es fallar o errar.
O hay un proverbio bíblico que advierte en contra de tomar decisiones apresuradas, porque es probable que catar tu camino o que te pierdas de tu destino. Así que en la Biblia, el pecado es fallar en alcanzar una meta. Pero, ¿cuál es la meta? Bueno, en la primera página de la Biblia aprendemos que cada humano es imagen de Dios, un ser sagrado que representa al Creador y que es digno de respeto. Así que en esta manera de ver el mundo, el pecado es fallar en amar a Dios y a los demás, al no tratarlos con el honor que merecen. Puedes ver esta idea en el famoso código de conducta que se le da a los israelitas, los 10 mandamientos. La mitad de ellos identifican las maneras en las que puedes fallar en amar a Dios y la otra mitad enumera las maneras en las que puedes fallar en amar a las personas. Y el hecho de que ambos tipos de fracaso se combinen muestra que fallar en honrar a Dios está profundamente conectado con fallar en honrar a las personas. Esta es la razón por la que en la Biblia, pecar contra las personas es pecar contra Dios. Como cuando José se niega a acostarse con la esposa de Potifar, él dice, ¿cómo podría pecar contra Dios? Pero hay más. Algo fascinante acerca del pecado en la Biblia es que la mayoría del tiempo en que las personas están fallando, o no lo saben, o peor todavía, piensan que lo están haciendo bien. O cuando el rey Saúl está persiguiendo a David en el desierto intentando matarlo. Él piensa que está trayendo un criminal a la justicia, hasta que se da cuenta de que él mismo es el corrupto y dice, he pecado, yo soy el fracasado. Así que el pecado es más que simplemente hacer cosas malas. Describe qué tan fácilmente nos engañamos a nosotros mismos y creamos fantasías para redefinir nuestras malas decisiones como si fueran buenas. Entonces, ¿por qué son los seres humanos tan malos jueces entre el fracaso y el éxito moral? Bueno, la primera aparición de la palabra pecado en la Biblia nos ofrece un vistazo a la respuesta. Están estos dos hermanos, Caín y Abel. Sus padres acaban de caer en esta enorme tentación de redefinir lo bueno y lo malo según su propia sabiduría. Y ahora Caín se enfrenta a una decisión similar. Está celoso y enojado de que Dios ha favorecido a su hermano. Así que Dios le advierte, si no eliges lo bueno, Catá está a la puerta. Te desea, pero puedes dominarlo. Así que en esas historias el pecado o el fracaso moral se ilustra como un animal salvaje y hambriento que quiere consumir a los humanos. Y sabemos cómo termina esa historia. La Biblia intenta decirnos que el comportamiento humano fallido, nuestra tendencia a engañarnos a nosotros mismos, llega hasta lo profundo. Está anclada en nuestros deseos e impulsos egoístas que nos obligan a actuar en nuestro propio beneficio a costa de otros. Y esto lleva a una reacción en cadena de relaciones rotas. Es por esto que en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo describe hamartía como un poder o fuerza que gobierna a los humanos. En sus palabras, somos esclavos del pecado. Incluso él dice, el pecado vive en nosotros para que hagamos las cosas que no queremos hacer. Así que con la palabra pecado, los autores bíblicos están ofreciendo una sólida descripción de la condición humana. Es nuestra incapacidad para juzgar si estamos teniendo éxito o fallando, y es ese impulso profundo y egoísta que motiva a muchos de nuestros comportamientos. No es una imagen bonita de nosotros mismos, pero si somos honestos, es realista. Esa es la razón por la que en la Biblia la historia de Jesús es una buena noticia. Él es descrito como el creador de todo, convirtiéndose en un verdadero humano, uno que no falló en amar a Dios y a los demás. O sea, él no pecó. Y sin embargo, tomó responsabilidad por la historia de fracaso de la humanidad. Vivió para otros y murió por sus pecados y fue resucitado de los muertos para ofrecerles su vida como regalo que cubre todos sus fracasos. En las palabras de los apóstoles, Él no cometió pecado y aún así en la cruz llevó nuestros pecados en su cuerpo para que así muramos a nuestros pecados y vivamos para hacer lo que es correcto. Y esa es la historia detrás de la palabra bíblica para pecado. ¿Qué les pareció el video? Excelente. Ahora quisiera también hablarles de cuáles son las consecuencias del pecado, porque el pecado, una vez que lo dejamos entrar en nuestras vidas, va a generar algunas consecuencias. Una de ellas es empezar a tener un conflicto interno. ¿Por qué? Porque en mi vida se empiezan a generar una lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. La oscuridad me va a querer llevar cada vez más hacia la oscuridad. ¿Y la luz a qué me va a llevar? A acercarme más a Dios, a buscarlo más a Él. Uno de sus apóstoles, Pablo, en el Nuevo Testamento,
nos habla de algo impresionante sobre el conflicto interno. Y él dice, no entiendo lo que me pasa, porque hago lo que no quiero hacer. Otra de las consecuencias que se genera a través del pecado es la esclavitud y la dependencia. Yo estoy luchando con un pecado, pero no puedo salir de ese pecado. Así que aquí entra algo fundamental para la esclavitud y para la dependencia. Es en ese momento en donde entendemos que necesitamos de Dios, que bajo nuestra propia voluntad no podemos salir, porque ya somos esclavos. Así que en ese momento entra una acción que es fundamental, oración. ¿Oración para qué? Para que yo reconozca mi pecado, se lo entregue al Señor y le pida que me perdone y me ayude a superarlo. Y es en ese momento en donde podemos sacar otra arma que es fundamental, que es el ayuno. ¿El ayuno para qué? Para someter mi carne, para ponerle un lazo a mi carne y decirle y ordenarle que no va a tomar el control. El Señor también habla en su palabra que no debemos dejar dominarnos por nada. Otra de las consecuencias del pecado se genera la muerte. Esa sería la última consecuencia o la consecuencia más grave que se puede generar en nuestras vidas. Ahora, entendiéndose también la muerte, no solo como la muerte física, esa es una sola de las muertes. Otra de las muertes es la muerte espiritual, que es cuando vivo en pecado, cuando vivo alejada de Dios, cuando estoy viva, cuando todo mi cuerpo funciona, pero por dentro estoy muerto. Ese sería una ejemplificación del antiguo hombre, de lo que somos antes de Cristo. Con Cristo tenemos una vida nueva y con Cristo es que aceptarlo como mi Señor y Salvador, aceptar a que Jesús murió por mis pecados y que todos mis pecados fueron clavados en esa cruz, murieron con Él, pero al tercer día Jesús, ¿qué hizo? Resucitó con poder y venció a la muerte. La muerte eterna es vivir completamente separado y para siempre de Dios. En el libro de Apocalipsis menciona que es la herencia del lago de fuego y azufre, separados de mí para siempre, dice el Señor. Esa sería la muerte eterna. Ahora, ¿cómo se puede entender esa muerte eterna? Es la muerte que le ocurre a las personas que deciden no seguir a Jesús, que deciden no confiar en Él, que deciden no tomarlo como su Señor y Salvador. Ahora el Señor viene a darnos vida, Jesús viene a darnos vida y vida en abundancia, dice en su palabra. Así que esa vida es la que debemos llevar a las personas que nos rodean. La buena noticia es la noticia de la salvación, la noticia de que ya no vamos a morir por nuestros pecados. Yo te quiero invitar para que tengas un momento de reflexión sobre tu vida y que puedas pedirle al Espíritu Santo en oración que te muestre y te revele, te aclare la mente también para poder identificar y reconocer cuáles son tus pecados, cuáles son esas acciones y esos hábitos que te están alejando del Señor, que te están apartando de esa comunión y esa relación sincera y real con el Señor. El Espíritu Santo te va a mostrar y si quieres haz una lista completa de todos esos pecados con los que debes trabajar, de todos esos pecados de los que te quieres liberar. Van a haber algunos que vas a necesitar un poco más de ayuda y es en ese caso en donde la ayuda que busques en tu líder, en tu guía espiritual, que es madura en la fe, te va a ayudar a poder liberarte de esa situación, porque te va a llevar ante la luz de la palabra y de la palabra sale vida. Así que hoy yo te invito a que tengas ese momento de reflexión y que te pongas a cuentas con el Señor. Los espero en la próxima clase, que es la clase número 4.